Bueno, chicos, el tema de hoy será la intelectualización para la materia de psicoterapia breve. Entonces, pues, seamos breves. Mm, ya. Empecemos por definir un poco lo que es la intelectualización. Esto es un mecanismo de defensa donde el razonamiento se utiliza para bloquear la confrontación con un conflicto inconsciente y su estrés emocional asociado mediante el uso excesivo de la ideación abstracta para eludir sentimientos difíciles. Implica apartarse a uno mismo. Ah, pues como ya hemos visto, en los mecanismos de defensa, específicamente utiliza ver las cosas más lógicas, más racionales para poder separarnos un tanto de la parte emocional de lo que sentimos, a veces para darnos una explicación que sea más tolerable para nosotros, como por ejemplo cuando rompemos con alguien y empezamos a decir que pues las cosas ya estaban mal, yo ya ni la quería, qué bueno que pasó esto y bla, 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 cuando en realidad lo que sentimos es otra cosa. Otro ejemplo podría ser para justificarnos a nosotros mismos cuando hacemos algo con lo que no estamos tan de acuerdo, como por ejemplo de que, sí, hablé mal de esta persona, pero lo hice porque ella había hablado mal de mí antes. Tiene hasta cierto punto sentido racional, pero aún así si lo hacemos es porque nos hace sentir mal. Uh, como ya dijimos, es un mecanismo de defensa, pero ¿qué es un mecanismo de defensa? Pues esto es desde casi los inicios de la psicoterapia con Freud y con Anna Freud, que empezamos a definir estas partes, estas herramientas de nuestra psique, y su función es la defensa para proteger al ser de los conflictos internos, como ya internos o externos, como ya decíamos. Cuando nos sentíamos amenazados, cuando sentimos que hicimos algo malo, pero es muy fuerte la carga psicológica para que lo podamos manejar, o como cuando nos sentimos muy estresados o atacados, los mecanismos de defensa entran para darnos un break, para permitirnos tolerar estas situaciones. Pues estas, por lo mismo, promueven un bienestar psicológico, incrementan nuestra adaptabilidad, la posibilidad de un desarrollo psicológico normal y mantienen la autocoherencia, debido al hecho de que reducen, alteran y manipulan la propia conciencia respecto de las percepciones, deseos, pensamientos y sentimientos perturbadores. Como ya habíamos dicho, la intelectualización, lo que se reprime son más deseos y emociones para dejar los pensamientos más, centrarnos en esa parte, pues. Pero hay otros mecanismos que dejan de lado otras cosas. Estos protegen y defienden al yo de los impulsos indeseables y al mismo tiempo encuentran una manera de expresar la misma pulsión indeseable y proporcionar al ego un cierto nivel de gratificación. Como resultado de esto, la naturaleza del funcionamiento defensivo se mantiene inconsciente. Para algunos autores no es así, pero para Freud los mecanismos de defensa siempre son inconscientes. Y pues es eso, nos permiten tener hasta cierto punto todavía esta máscara del super yo para que no se adapte, no se afecte tanto el self, pero al mismo tiempo nos permiten expresar ese deseo que tenemos adentro. Un señor, Weiland, en 1977, hizo una jerarquía o clasificación de los mecanismos de defensa. Él las dividía en 4 niveles y se basaba en la distorsión de la realidad que implicaban estos. El nivel más alto de distorsión de la realidad ocurre en el primer nivel y el más bajo en el último. El primer nivel tenemos los llamados mecanismos proyectivos, que incluyen la desmentida o negación y la proyección alucinatoria o alucinaciones. En el segundo nivel que les estoy tapando, tenemos los mecanismos inmaduros, las fantasías esquizoides, la proyección, el acting out, la disociación, la hipocondriasis y la conducta pasivo-agresiva. En el tercer nivel, que en este caso es el que más nos interesa porque es el que tiene la intelectualización, tenemos los mecanismos neuróticos. En este también se encuentran la represión, la formación reactiva, el aislamiento,
la desmentida, la racionalización y la intelectualización. Y en el nivel más bajo tenemos los mecanismos maduros, que incluyen la supresión, perdón, el humor, la sublimación, la anticipación y el altruismo. Los mecanismos de defensa tienen su forma patológica. Como ya dijimos, en sí son herramientas de la psique para mantenernos funcionales ante ciertas situaciones, pero si caemos en algunas de las siguientes situaciones, puede volverse nocivo para nosotros. Cuando las defensas son utilizadas de forma inapropiada, cuando tienen una intensidad demasiado alta, cuando las usamos de forma continua o de forma inapropiada, o incluso cuando los usamos en situaciones que no deberíamos de usarlas, que exceden la cantidad, y cuando la cantidad excede la cualidad. En estas situaciones, ya podríamos considerar que existe una patología en los mecanismos de defensa que estamos utilizando. En cuanto a la intelectualización en la psicoterapia breve, a diferencia de las psicoterapias más normales, más clásicas, digamos, la intelectuación, las más clásicas consideran la intelectualización como una forma de evadir y hasta ahí. No la usan como herramienta, a diferencia de la intelectualización en la psicoterapia breve. Esta la incluye entre sus métodos, que ya cada compañero pondrá algún otro, pero entre ellos se encuentra el insight, la interpretación, pues la intelectualización también es uno de estos. Y por lo tanto juega un papel importante en esta terapia. Algunas de las ventajas que podemos sacar al uso de esto es incrementar la alianza terapéutica. Con esta intelectualización de las situaciones, podemos dejar de lado la parte más emocional y generar este lazo, este vínculo con el paciente, haciéndolo sentir que lo escuchamos, que entendemos el por qué hizo tal o cual cosa de la que a lo mejor él se siente hasta cierto punto avergonzado, etc. También nos ayuda a asegurarle que el terapeuta está entendiendo, al menos de forma intelectual, su síntoma. Muchas veces la persona, el paciente, considera que es muy complejo su problema y que pues es muy suyo, cosa que es cierta, y que no podría entender otra persona cómo se está sintiendo. Pero mediante la intelectualización mínimo podemos decirle, pues, entiendo que implica que tengas estos síntomas o sentimientos, que te esté pasando esto, que por tal situación pasó esto y se siente más comprendido. Otra ventaja sería la disminución en el uso de las defensas más patológicas. Como ya vimos, esta intelectualización se encuentra en el nivel 3, y en el penúltimo menos alejado de la realidad. Entonces, utilizando la intelectualización, podemos usarlo para evitar el uso de cosas como la negación o la proyección, etc. Además, también alivia la angustia por falta de información. Brinda realidad donde antes solo había fantasía. Muchas veces el paciente, al no tener una comprensión más realista, digamos, de esto, más centrada en los hechos y no solo en las emociones, le hace sentirse más en la tierra y más en control de esta misma situación. También lo ayuda a aprender que esos síntomas no son singulares, que no es la única persona que los tiene, que hay más personas que han pasado por esto y por lo mismo lo puede ayudar a sentir más confianza para enfrentar las situaciones que viene a ver con los siguientes puntos. También nos ayuda a romper la negación, a ser consciente al paciente con el tiempo. También puede ayudarnos a tener un insight más rico. Al ya comprenderlo de forma más lógica, ya puede hacer más suya este trastorno, la razón por la que esté aquí en terapia el paciente,
y traer lo que antes solo esos problemas que estaban en el preconsciente, ya los puede traer al consciente y ya los va a poder enfrentar, que es parte también de los mecanismos de defensa. Guardan el problema hasta que estemos en una situación más cómoda para nosotros para enfrentarlo, y ya con más tiempo y trabajar más esto, nos permite llegar a un insight más rico, más completo, digamos, darnos cuenta de esta situación y comprender mejor los porqués y los cómo de esta situación. También nos da el hecho de que entender este síntoma reduce las sensaciones de invalidez. Muchas veces nos sentimos indefensos o que estamos peleando contra un enemigo invisible o demasiado fuerte que no podemos controlar, y el hecho de entenderlo lógicamente ya nos va a dar ciertas herramientas y, pues como dicen, el conocimiento es poder. Ya nos vamos a sentir más confiados para poder enfrentar esta situación. También la presentación intelectual de la causa puede impartir optimismo y motivación para colaborar en la psicoterapia. Como ya habíamos dicho, todos estos puntos anteriores le van a ir dando confianza al paciente, hacerlo sentir más capaz, más fuerte de enfrentar esta situación, lo que lo va a hacer sentir que probablemente obtenga mejores resultados y va a tener más ganas de colaborar con nosotros para superar esta situación. Y por último, tenemos que hacer que el paciente vea el problema de una manera nueva, con una nueva actitud. Le damos una nueva perspectiva, ya no solo va a ser estoy en esta situación porque hice algo malo o porque me siento mal, etcétera, sino que ya va a ver, a lo mejor tiene unas causas fisiológicas que yo no pude controlar, pero ahora entiendo que puedo hacer estas cosas para mejorar. Bueno, entonces pues vamos a hacerlo. Y pues como dice la imagen, muchas veces dependiendo de cómo vemos las cosas va a ser el cómo nos van a afectar en realidad. Así que si tenemos esta perspectiva más optimista, es más probable que consigamos resultados mejores y más rápidos, como la terapia breve. Y sí, como les prometí, bien breve. Ahí la ven.